Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés nació, estaban matando a los niños. Antes cuando Jesús vino al mundo, estaban matando a los niños. Entonces, el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar, y los niños son más fáciles de llegarles, ¿verdad? Nosotros, como la iglesia, no nos podemos quedar solo viendo lo que va a pasar con esta generación y decir, ¿verdad? No, esta generación está perdida. No, o sea, esta generación son de nosotros, son nuestros niños. Pensar en los niños, estás hablando en una generación Sí. que puede ser la que lleve la antorcha hasta otro lugar donde nosotros quizás no la pudimos llevar. Un niño se puede olvidar quizás un verso bíblico, ¿verdad? Quizás no lo memorizan todo, quizás no se prenden todo bien como es la historia de Goliat y David, ¿verdad? Tal vez hasta un niño va a estar pensando que Goliat era chiquito porque yo le di ese mal ejemplo, pero nunca se van a olvidar el toque de Dios. Bienvenido seas a Postura Bíblica, mi nombre es Imer Salazar y vamos a tener un maravilloso tema en este episodio en Postura Bíblica. Tenemos con nosotros a mi amigo Elías Rivera. Bienvenido, Elías. Buenas, y al perrito. No, estoy muy alegre de estar aquí finalmente. Hace días yo sigo los episodios del programa y hace días quería estar por aquí. Pues qué bien, bienvenido. Es muy grato tenerte acá porque tú tienes un ministerio bien especial. Dios te ha dado un ministerio tan lindo que pocas veces se ve hasta como un ministerio. Porque es fácil identificar, por ejemplo, Cuidado de un niños. pastorado, como por decirlo también, el evangelista. Pero cuando hablamos acerca de un ministerio de niños, escasas veces se le toma esa relevancia y esa importancia. Pero hay muchas personas que yo sé que nos están escuchando y nos están viendo, que también ellos aman y tienen esa pasión por ese ministerio, y tú estás específicamente con el ministerio de niños y por eso eres la persona indicada para hablar del tema que vamos a tratar. Muchas gracias. Yo ahorita estoy trabajando con mi esposa. Juntos trabajamos en la iglesia en la que nos congregamos. En el Ministerio de Niños damos clases, pero aparte, algunos que me conocen en el área saben que yo tengo un ministerio evangelístico y salgo a diferentes iglesias, eventos, campamentos, a hacer shows. Ya eso es diferente a enseñar, ¿verdad? Que también en mis shows llevo música, actividades y una enseñanza bíblica siempre, Especialmente para niños. especialmente para niños. Esa es más abierta porque cuando uno va a una invitación, como cuando a ti te invitan a predicar, eh, va de toda gente. O sea, hay creyentes, no creyentes. Entonces, el show que yo voy a ir a dar o el evento que yo voy a ir a ministrar, hay niños que nunca han escuchado del Señor. Hay niños bien pequeños y hay niños grandes y hasta adolescentes. Entonces, tienes que llevar diferentes técnicas como para captar la atención y que se lleven el mensaje también, ¿verdad? Algunas de esas cosas son las que yo hago. Fíjate que a mí me gusta hacer globos, ¿verdad? Ajá. Y cuando voy a un evento, a veces hay un teenager. Y yo me enfoco mucho en los teenagers En los en adolescentes. los adolescentes, porque los adolescentes no caben todavía con los jóvenes y ya no quieren estar con los niños. En una etapa bien interesante porque no te sientes ni tan joven Ujú. y no te sientes niño tampoco. Y Ajá, esa es como que está en el sándwich, como dicen, ¿verdad? exacto. Ahora, si va a ministrar un ministerio de jóvenes, pues como que los atraen a ellos a veces para que vayan a esos eventos, pero si me invitan a mí, yo tengo que traer a los niños, ¿verdad? Entonces, siempre que yo le ofrezco a un adolescente, sea niño o niña, un globo, siempre me lo aceptan. ¿Quieres que te haga un globo? Y es como que les da un poquito de vergüenza. Puedo hacer una flor, puedo hacer un perro, puedo hacer un dinosaurio. Y a veces me dicen, sí, dame un dinosaurio para mi hermanito. Pero es para ellos, ¿me entiendes? Sí. O sea, hay por ahí juguetes o algunas cosas de las que regalo. A veces les interesan, pero los globos siempre les gustan. Hasta las señoras hacen fila y dicen, quiero uno para mi sobrina. Dicen, ¿qué quiere? Una flor. Y es para ella, ¿me entiendes? Todas esas técnicas o esos recursos, quiero decir, es para llegar a todas las personas posibles, como cuando va un evangelista, ¿me entiendes? Va a ir gente creyente y no creyente. O sea, la cuestión es llevar el evangelio.
Y fíjate que yo tengo buenos recuerdos cuando estaba pequeño de este tipo de evangelismo, porque es cierto, muchas veces nos enfocamos en cómo hablarle a una persona adulta, a una persona que ya tiene un conocimiento un poco más amplio de la vida, también experiencias de vida, y hablando con ellos les podemos llevar el evangelio de una forma que se les hace fácil entender, pero no es lo mismo como tratar con un niño, porque un niño, tú sabes, no capta todas las Sí. ideas que le puede explicar un adulto, Ujú, no tiene un concepto todavía amplio de las cosas, ujú, el conocimiento de él todavía es reducido, más sin embargo, a veces desperdiciamos, puedo decirlo así, la oportunidad de presentarle el evangelio a alguien ujú, que puede ser, no nos imaginamos ujú, el futuro de ese niño o de ujú. esa niña Sí. en Dios. Fíjate que la mayor parte de personas con las que yo hablo, cristianos o no cristianos, de nuevo, en algún momento ellos tuvieron como que una experiencia, ya sea en los 80 o en los 90, de que alguien los invitara a la iglesia y esto es lo que recuerdan. Las alabanzas, ¿se acuerdan de que cantaron Alabaré en algún momento Sí. o alguna alabanza, verdad? Dios está aquí, ¿verdad? Pero también se recuerdan que les dieron una galletita, que les dieron un juguito. Recuerdo cuando me invitaban los del barrio a una iglesia. Y tú le preguntas, ¿tú vas a la iglesia? No, pero yo recuerdo que cuando yo era niño yo iba a la iglesia o alguien me invitó. ¿Se recuerdan, por ejemplo, de un separador de Biblia, de esos bonitos que regalaban antes? ¿Te Sí, acuerdas? sí, sí, sí. Cuando se Y andaba en Biblia, bro. ajá, o un juguete, así. O fíjate que las misiones americanas de aquí mandaban mucho cepillos de dientes con una pastita y esas cositas las regalaban a los niños del barrio. Yo recuerdo haber recibido eso y te conecta porque te lo dieron en la iglesia. No es como que te lo dieron en la calle. Te lo dieron en la iglesia y ese juguetito, eso te recuerda que te hablaron de Jesús. Entonces, esas personas ya adultas todavía tienen ese mensaje aquí. Por eso es importante aprovechar cualquier oportunidad para hablarle a los niños de Jesús. Y eso es algo muy lindo. Y como te hacía mención anteriormente, yo recuerdo esos eventos donde se hacía este tipo de evangelismo con niños. Ujú, Nunca se me olvida, estaba en El Salvador cuando estaba pequeño, ujú, una de mis tías me llevó a un evento que iban a tener en su iglesia, pero iba a ser en la comunidad de ahí donde ella vive. Tengo tan presente el stage, ujú. la tarima que tenían, estaban los puppets, Puppets, eh, ajá. las marionetas, Globos que ponen. globos, Ajá. y estaban contando, relatando la historia de la oveja perdida. Ah, ok. Y fíjate que yo estaba viendo la oveja perdida ahí y por alguna razón Ujú. yo me sentí desobediente a mi papá y Ujú. Andaba yo dije, ah, ¿será que estoy te perdido? Claro, redarguyó el tenía la mensaje. mente de un niño, pero Ajá. como te lo bajan a esa Sí, altura, claro. yo me sentí perdido porque yo le desobedecía a mi papá en algunas cosas. Sí. Mi papá me decía, no hagas esto, y yo lo Ujú. hacía. Pero cuando terminaron de hacer ese evento, mi corazón estaba contrito como niño. Sí, Y yo decía, tengo que portarme bien. sí, sí. Entonces, es una manera de evangelizar que a veces, como te digo, muchas veces se llega, no se le toma la importancia. Ujú, Inclusive, te digo, las congregaciones hacen eventos masivos para ujú, alcanzar adultos, ujú. pero se nos está olvidando una generación Sí. que también viene. Todos son importantes. Ujú, Aquí no estamos hablando quién es más importante, sino ujú, que le prestamos atención a los adultos. ujú, También debería ser nuestro interés también por los más ujú. pequeños. Sí, fíjate que cuando yo, ahorita me recordaste una experiencia que yo tuve. Mi papá y mi mamá estaban pasando una situación como difícil entre ellos, ¿verdad? Con matrimonio. Íbamos a una iglesia que era bien estricta, pero el profesor empezó a predicar. Y yo y mi hermano no nos estábamos portando bien, nos estábamos peleando y todo eso. Y él hizo el llamado al arrepentimiento en la escuela dominical. Y alguien podría decir de qué se va a arrepentir un niño, ¿verdad? Pero yo recuerdo esa experiencia, haber pasado al frente. Si alguien quiere levantar la mano y recibir a Jesús, dijo él. Y yo pasé al frente, recibí a Jesús, me arrepentí de mis pecados, tenía como 10 años o 9. Y al final me dieron un separador de Biblia. Y entonces, al siguiente domingo, otra prédica, ¿verdad? Para redarguir a los niños, ¿verdad? Estuve al niño en su camino. Y levantaba yo la mano otra vez, llorando, pero llorando, tocado, Sí, ¿me entiendes? Y hasta que ya, a veces me dejaban porque cuando yo levantaba la mano, levantaban otros niños, ¿verdad? Pero yo era el típico niño que todos los domingos quería arrepentirme, porque ya había hecho algo malo. Pero algo estaba haciendo bien, esos
esos maestros es no dar por sentado que los niños que están en la iglesia no necesitan el evangelio. Es una gran realidad. Tenemos que hacerles el llamado y tú crees en Jesús, porque a veces los niños solo van y tienen la fe de los papás, pero en algún momento ellos tienen que tener un encuentro con Dios. Algunos de nosotros lo tuvimos en la adolescencia, pero facilitar para que los niños lo tengan a la más corta edad posible, creo que es bueno. Y fíjate que has dicho una gran realidad, y eso lo puedes notar en muchas congregaciones, que la mayoría de jóvenes, y ahora jóvenes, van a la iglesia, se congregan regularmente, y cuando tú les preguntas que qué día aceptaron a Cristo, cuándo Ujú. aceptaron a Cristo, y dicen, no, yo desde chiquito vengo a la iglesia. Ajá, Y te sí. lo dicen así. Ajá, Y yo le digo, bueno, pero nunca has tenido la oportunidad de pedirle perdón a Dios por ajá. tus pecados, rendirte. No, es que desde pequeño vengo a la iglesia. Ujú, Pero el problema es que se va gestando una generación donde no se ha arrepentido de sus pecados. ujú, Y por eso pueden ser endebles en el caminar de la fe, ujú, porque ellos en sí no han tenido un encuentro con Dios, ujú, no han rendido su corazón al Señor, sino que lo hicieron parte de su vida cotidiana, ujú. y eso les lleva a pensar de que están bien. De que sí. Por eso es importante lo que tú mencionas. Ujú. Fíjate que aún tú te pones a hablar con adultos, de hermanos de la iglesia, y tú les preguntas, típico, ¿verdad? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis, el último Apocalipsis. Ok. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Verdad? Cosas que nosotros aprendimos, por lo menos mi generación, en la escuela dominical. ¿Verdad? Sí. Eh, yo sé que es uno de los evangelios, me dijo una hermana. ¿Cuántos evangelios hay? Y ahí agarras a las personas. ¿Te sabes Juan 3:16? Y no todo el mundo. O sea, yo asumía que todo cristiano sabía Juan 3:16, Salmo 23, o el verso, o que todo el mundo. Salmo 91. Ajá, el clásico, El ¿verdad? típico que te decían, Ujú. va a salir de casita, venga, Ajá, mamá. exacto. Y la oración, o sea, paz me costaría, así mismo dormiré, va. Así duermo mi hijo. Exacto, Ya se lo sabe, repetir, fíjate, y ¿verdad? solamente tiene 1 año. Qué lindo. Él ya se lo sabe. Esas cosas no las tenemos que dar por sentado. Y por eso, una de las cosas que nos ayudó también fueron las canciones. Las canciones, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿te recuerdas? Y lumbrera a mi camino. O por ejemplo, la de Sansón, el de Jonás, Ajá, Jonás no le hizo sí. caso. Mi hijo dice, Cacho, Cacho, Ajá, papá Cacho, me dice. no, esas cosas no las podemos, ¿cómo se dice?, dejar de hacer, ¿verdad? Incluso el Señor le instruyó al pueblo de Israel que recordara la palabra a sus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche, todo el tiempo. Creo que ellos hasta la fecha, creo que se la amarran aquí, los rollos, pero la cuestión es que tan importante era andarla siempre, ¿me entiendes? Eso sí hizo bien mi mamá, eso mi mamá y los maestros que tuve en mi infancia. Este, ahorita estoy recordando eh, a un personaje que nosotros conocimos, él era de Costa Rica y se llamaba Damián. Nunca más lo volvimos a ver. Él llegó como un misionero a la iglesia y vio el ministerio de niños bien descuidado. O sea, el ministerio de niños era, la iglesia la empezaban a construir, eran unos muros de concreto y media, una champita. Pero el ministerio de niños era el callejón. Llevan a los niños allá en lo que Mm, predican, ¿verdad? Entonces, cuídenlos ahí. Y no había nadie que nos enseñara, porque la iglesia empezaba, ¿verdad? Entonces el hermano al ver eso, él empezó, él esa semana se quedó, se regresó a su casa y regresó con el plan de estar con nosotros, quedarse con nosotros, estuvo como un año, algo así. Dio talleres a los maestros y nos trajo la canción El Patito Juan, mm. hizo el drama, no sé dónde se consiguió un disfraz y obedece a tu mamá. Ya, Sí, sí, y sí. un primo mío creo que era el que se había disfrazado. Pero, ¿para qué lo hacía él? Para que nosotros, los niños de la iglesia, hiciéramos el show para los niños de afuera, de la calle, del barrio. La iglesia, yo recuerdo que eran como 20, 30 personas, pero llegamos a tener tantos niños ahí que la iglesia tenía que rentar un salón comunitario ahí para que tuviéramos el culto de niños ahí. Wow. Y a raíz de eso llegaron Los familias a la iglesia, padres. sí. Y gran parte de los niños solo iban por la galletita, el juguito y ver el show, ¿me entiendes? Que cantábamos y nos disfrazábamos, pero eso nos activó a nosotros en el ministerio de niños, desde niños, a servir. O sea, la primera vez que yo di
clase formalmente fue a los 15 años, pero trabajar con niños fue como a esa edad, como a los 12. ¿Y qué fue lo que te motivó a, a encarrilarte a este ministerio? Básicamente, cuando más o menos a los 12 años mi mamá se vino para Estados Unidos, yo recuerdo que mi iglesia era bien estricta y, y mi hermano y yo estábamos llorando, ¿verdad? Y triste porque mi mamá se había ido y la vimos en un taxi, como en las movies esas de Sí, sí, sí. Desde ayer ha quedado un vacío. ¿Te acuerdas de esa canción? No, no mucho. Vuelve a casa, papá. Bueno, esas canciones de Marino. La cuestión es que triste nos quedamos llorando, pero mi hermano, no sé si fue él o fui yo, se nos ocurrió una idea. Dijimos, lo bueno es que ahora ya no tenemos que ir a la iglesia. Entonces, porque en ese momento como que era bonito, pero era tedioso ir tanto a la iglesia, ¿verdad? Entonces con mi hermano decidimos no ir a la iglesia. Y como mi mamá nos mandó a vivir con mi abuela a otro pueblo, a otra ciudad, a otro lugar, ahí no conocíamos la iglesia, pero sabíamos que había una iglesia. Sabíamos que había iglesias, mejor dicho. Y a propósito no fuimos. Como por 2 o 3 años nos descarriamos. ¿Sabes? Yo me... Diste rienda suelta. ajá, escuchar música mundana. Todo lo que mi mamá no nos dejaba hacer, ¿verdad? Sí. Sentiste libertad. Sentí la libertad de irme al mundo, decía, Ajá. ¿no? Pero en realidad, Dios nos guardó bastante. De mis 12 a mis 15 años no iba a la iglesia, pero yo recordaba que desde el colegio escuchaba tum, tum, tum. El grupo de alabanza solo escuchaba el bajo y la batería ensayando y yo decía, un día voy a ir a ver, solo a ver cómo tocan, qué instrumentos tienen, porque me llamaba la atención la música. Pero para hacerte la corta, fui un miércoles, el Señor me habló, había unas hermanitas en ayuno y oración, empezó a profetizar una hermana y me habló así como cuando Dios le habló a Adán, ¿por qué te escondes? Y yo escondido detrás de un muro, ¿verdad? Hijo mío, y empezó, y esa palabra fue para mí. Yo regresé y el ministerio, como yo me conecté, fue el ministerio de preadolescentes y de niños. Yo no tenía papá ni mamá mi mamá estaba aquí en Estados Unidos, mi papá se había ido para otro país. Entonces la iglesia en ese momento fue bien importante para mí, Como un refugio. un refugio. Después de esos años de no ir a la iglesia, me sentía solo, muy necesitado de, de atención, cariño y de Dios, ¿me entiendes? Porque yo siempre me encomendaba a Dios y todo, pero yo sabía que donde yo estaba no estaba bien. Y me acuerdo que llegué un domingo y a la escuela dominical, allá los servicios son en la noche, pero en la mañana es la escuela dominical, ¿verdad? Entonces me apartaron con los preadolescentes. Todo lo que esa hermana nos predicó. O sea, los niños de la iglesia estaban escuchando normal, ¿va? Pero a mí me cambió la vida. O sea, porque todo yo lo necesitaba. Todo lo... Entonces, yo hice el compromiso de que yo quería hacer eso por alguien, ¿verdad? Y empezar a trabajar por niños. Y ahí fue como me activé. Yo ya era músico, pero no tenía buen testimonio porque mis hermanos y mis primos tocábamos en las procesiones de la iglesia católica, en la banda de guerra, tocábamos punta, tocábamos música mundana, ¿me entiendes? Sí. Y de ahí los de la iglesia tenían un mal testimonio. Verme tocar la trompeta o el piano, no me iban a dejar. Pero me empecé a activar con el Ministerio de Niños. Tengo una foto ahí que yo estoy bien delgadito y tengo creo que 14, 15 años. Y a esa edad empecé a- a trabajar, pero fue el impacto que hizo no tenía alguien ninguno de mis padres ahí conmigo en ese momento, pero la palabra que mi mamá me sembró desde niño, siempre la andaba ahí. O sea, yo interpreto así este verso. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Quizás yo me aparté de la iglesia, ¿verdad? Pero el mensaje no se apartó de mí. Ese mensaje lo andaba ahí. Yo no disfruté el mundo. De verdad que no disfruté. Yo no tuve paz. Te lo puedo decir. Más bien que hay una gran depresión. Cuando yo llegué al Señor, llegué y a los meses recibí el Espíritu Santo, porque yo venía con una necesidad bien grande. Y como te digo, el ministerio de niños para mí fue bien importante. Y a lo que le has dado también seguimiento, porque eso también, a medida que Dios te va poniendo en un lugar
para hacer un servicio en específico también te tienes que ir preparando. No es como algo, sí, me vienen las ideas Sí. y una vez y ya estuvo, Ujú. sino que te tienes que ir también acomodando, viendo las circunstancias y tratando de adaptar lo que tienes, Ujú. porque también tiene que haber una preparación espiritual. Ujú. Porque eso a veces alguien puede llegar a pensar, no, yo les enseño a los niños en la iglesia, eso no necesito de buscar de Dios. Y Ujú. este es un gran problema. Mira, hay una gran decadencia, o puedo decir un déficit en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor en muchos que están dando clases bíblicas a los niños. Ujú. Y ese es un problema, Sí. porque si nosotros no estamos proyectando el mensaje correcto a los niños que están en su mayor capacidad retentiva, donde ellos pueden absorber, como dicen, un niño es como una esponja, ¿verdad? Que todo lo que dices lo va absorbiendo. Ujú. Pero si ahí no aprovechamos de una forma intencional a darle el evangelio, a presentarles el plan de salvación y a sembrarles la palabra del Señor, estamos dejando ir la etapa Ujú. en donde ellos pueden solidificarse y ser cristianos de bien en un futuro. Pero estamos descuidando muchas veces esa parte y no hacemos el énfasis en motivar también a los que van a dar las enseñanzas bíblicas a los niños de que se preparen, no solamente en la lectura de la enseñanza que tienen que dar ese servicio, sino que tienen que hacerlo regularmente en su diario vivir, tener ese tiempo de comunión con Dios, decirle, Señor, por favor, ayúdame para que también pueda proyectar a estos niños el mensaje que tú quieres que yo les dé a ellos. Idealmente uno quisiera que las personas que van a enseñar estén preparadas, ¿verdad? Pero por lo menos si son personas que les gusta servir en el Ministerio de Niños, por lo menos facilitarle el material, porque yo he visto que hay personas que entrando al Ministerio de Niños es como aprenden la Biblia. Llevan quizás un par de años en la iglesia y tienen ánimos de servir y se meten ahí y hasta ahí es donde aprenden las historias bíblicas. Por ejemplo, hay personas que asumen que la historia de Jonás fue, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, como dice el canto, ¿va? Y la gente lo tiró más profundo porque saben el corito. Y luego vino y regresó, y la ballena lo tiró y fue a predicar y ahí quedó. Y no se van a leer como que siguió después de eso, ¿verdad? Yo, recuerdo que a mí me enseñaron toda la historia y decía, hey, yo creí que esa historia tenía un final feliz. Pues fue y predicó y ya estuvo, ¿verdad? Pero tiene un final bonito, pero difícil, ¿me entiendes? Lo que quiero decir es que muchas personas realmente ahí es donde van a estudiar la Biblia. ¿Verdad? Van a ir a aprender. Idealmente, quisiéramos que las personas que van a enseñar estén preparadas. Yo, este, preferiría que haya gente voluntaria, que tenga el corazón de enseñar y que se deje enseñar, ¿verdad? También porque hay mucha gente que sabe la Biblia, pero no tienen gracia para enseñar, gracia para los niños. Y al principio, pues cuando uno empieza a levantar un ministerio infantil, hay que, en la iglesia, hay que agarrar las manos que se puedan, ¿verdad? Pero luego de ahí, ya, cuando ya pasa un tiempo, hay que preparar. Pero ahí es donde yo voy. Ujú. Si, digamos, en el caso, estamos hablando ya, digamos, a nivel de ministros, a nivel pastoral. Ujú. Si tú estás viendo que hay una necesidad en cuanto al que los niños sean edificados con la palabra del Señor, a este grupo de personas que tienen el buen deseo en su corazón, Ujú. también tienes que tomarte el Sí, tiempo para que eso que vayan a dar ellos sea sólido también sí, a los niños, ¿verdad? Entonces, como tú dices, tiene que haber ese deseo, sí. como dices, esa voluntariedad. Ujú. Yo quiero servir, excelente, pero vamos, te preparamos, Ujú. porque eso es lo que pasa muchas veces, que lo que estamos haciendo es, y eso te digo porque he conversado con muchos pastores, lo he visto también, que este joven tiene ganas de enseñar, ven, Ujú. este otro también tiene ganas de enseñar, ven, y a veces eh, el deseo no es suficiente. Primero, también tiene que haber algo genuino y que tengan pasión por la palabra de Dios. Porque los niños te hacen preguntas, brother, Ujú. que si no estás listo te dejan mal parados. Sí. Y es aquí la labor pastoral o la labor de los líderes. Vamos a preparar a estos para que preparen. Porque eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que sean Idóneo. idóneos para
preparar también a otros. Ujú. Ahí ves una cadena. Pablo le está dando la dirección a Timoteo y le dice, Timoteo, ellos tienen que enseñar a otros. O sea, es como una cadena. Ujú. Entonces, si eres líder de iglesia, si eres líder del grupo que enseña, tú tienes que también tener ese corazón de que los que están a tu cuidado, ellos también tengan no solamente el deseo, sino que se Sí. empapen de la palabra del Señor Ujú. para que ellos vayan a dar lo mejor también, porque es una generación que eso es lo que decía en un inicio, no podemos darla por sentada, solo son niños. Ujú. Igual, el tiempo de cuidado de los niños, dicen. Ujú. Cabal. Ajá. Pero es Sí. importante eso, Ajá. o sea, estás hablando de que ahí aprenden muchísimo Sí. ellos. De los 3 años a más o menos la adolescencia es cuando uno le puede enseñar a una persona buenas y malas cosas, ¿verdad? Si desde esa edad te empieza a enseñar a un niño odio, a usar una arma, a odiar a otras personas, Mm. cuando sea grande se le va a ser bien difícil no tenerlo en ellos, ¿me entiendes? Pero si le enseñas de esa edad a un niño a respetar a otros, a querer, a amar a Dios, a creer en Dios, este, desde esa edad, ya aun cuando fuere viejo, dice la palabra, no se apartará de ello. Fíjate que muchos jóvenes ya cuando están en high school o en el college, tienen esas luchas, ¿verdad? Por lo que les enseñan Sí, y lo que están experimentando, pero regresan siempre por lo que se les enseñó cuando eran niños. Es como nuestros jóvenes pueden ser latinos creados aquí, pero les gustan los plátanos fritos, ¿me sí, sí, entiendes? sí. Y otra gente no lo va a entender, ¿me entiendes? O sea, la clase de comida que con la que uno crece, al final es la que uno le gusta. Aunque para otra persona no sea, o sea, que la gente que no toma café, que no le gusta el café, porque no se lo enseñaron desde niño. Qué bueno que no me lo enseñaron. Sí. Yo como desde niño tomo café, me gusta el café y es parte de mi identidad y hasta que me dio gastritis, ¿verdad? Pero imagínate si nosotros aprovechamos eso para enseñarle a una persona el evangelio desde pequeño. Y te puedo hacer la siguiente pregunta. Mira, ¿alguna vez ha venido alguno de estos niños, pero que ya no es niño, Ujú. sino que tú le sembraste la palabra y con el tiempo te encuentran, hey, Sí. ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga. Y te saludan. ¿Tienes algún testimonio de ellos? Sí, fíjate que por Facebook, cuando empezaba Facebook, me acuerdo que en aquel entonces me escribió un muchacho que ahora estaba sirviendo en el Ministerio de Niños, pero en otra iglesia. Y él se recordaba cuando nosotros, o sea, no solamente yo, Sí. le dimos clase a él cuando era niño, ¿verdad? Aquí, cuando yo empecé, fue en el año más o menos 2000. Todos esos niños que nosotros les enseñamos, que en ese entonces tenían como 10 8 años, ahora tienen 20 y pico, se están casando. Y sí, he tenido esas experiencias que se me acerquen y me digan, ¿verdad? O que me escriban por Instagram, ¿verdad? Que se recuerdan de una alabanza o algo. También he visto, lastimosamente, niños que crecieron con nosotros en el ministerio de niños y se han apartado del evangelio, pero todavía tienen la conexión con nosotros. Yo me acuerdo que a una niña, ella posteó unas cosas extremas, me acuerdo, pero como queriendo llamar la atención. Y Ujú. fíjate que yo dije, ¿le digo o no le digo? Porque la gente le estaba echando bastante hate por lo que ella había puesto, ¿verdad? Eso fue hace como unos 5 años más o menos. Y yo le escribí en privado y le dije, mija, me recuerdo cuando venías a la iglesia. Y yo sé que eso que tú dijiste o escribiste no viene de tu corazón. Yo te conozco. Y fíjate que me recibió a pesar de que la regañé, le Sí. llamé, le llamé la atención, pero le recordé la identidad de ella en Cristo. Me lo recibió ¿por qué? Porque yo fui una de esas personas que cuando ella era niña, respetaban. Por eso cuando un niño le dice a uno, a mí me dicen profesor o maestro, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Yo estoy acostumbrado a que me digan cuando enseño música, pero cuando un niño chiquito me lo dice, es bien, yo no lo doy por sentado, porque eh, ellos, para ellos es bien importante. Entonces, si llegas a fallar, no solamente le fallas al Señor, Mm. a tu familia,
sino a todas esas almas, ¿me entiendes? Y tú sabes qué importantes son esas almas para Jesús. Mira, cuando dio el ejemplo del niño, o decía de lastimar a uno de mis pequeños, que se refería a sus hijos, ¿verdad? Sí. Pero inmediatamente viene a mí la imagen de un niño, ¿me entiendes? Los niños son bien importantes para Jesús. Hay un ministerio que yo sigo que se llama Dejar a los niños venir, Let the Little Children Come. No le estoy dando promoción a esta compañía. Por aquí lo pueden buscar. Este libro ya está medio gastadito, pero tienen buenos recursos para evangelizar. Fíjate, te voy a enseñar cómo se mueve esto. Mira, tú le vas enseñando a los niños ¿cómo se dice? Por partes, el verso. Sí. Pero te viene con esta cosa, ¿verdad? Y las imágenes se mueven, mira. No sé si se va a ver bien ahí. Pero ves que los A niños ver van si por la luz se puede ver. van caminando. Pero estos son recursos que los maestros pueden buscar online. Let the Little Children Come. Tienen diferentes libros, tienen este otro de mi animal favorito. Y básicamente hablan de Todos con un que enfoque Dios, bíblico. todo enfoque bíblico. El de Juan 3:16 es el que más uso por lo que te decía antes. Porque nosotros asumimos que todos se lo saben. Sí. Entonces yo le digo, el que me diga Juan 3:16 en inglés o en español, le voy a dar así, mira. Ajá. Le voy a dar a que saque algo de aquí, ¿verdad? Esta es otra estrategia que estos favors le dicen a estos juguetes chiquitos. Entonces, y le digo, mejor aún, el que me diga Juan 3:16 o el que se lo aprenda hoy, le voy a dar a que meta la mano aquí y saque, y todo lo que saque en su mano va a ser de él. Y los niños se quedan, ay, pero es que yo quiero esto, quiero la ranita, quiero el trompo y todo. Yo en mis eventos no regalo cosas grandes, solo así, cositas así, porque los niños quieren coleccionar todo. Y se recuerdan, Sí, se sí. recuerdan. Y si se ganan una, quieren ganarse el otro, ¿me entiendes? Entonces, claro, no se lo hago a todos los niños, ¿verdad? Claro. Porque si meter la mano, Sí. o les digo, niños, ¿qué opinan ustedes? Tengo este regalo, tengo un globo y o meter la mano aquí. Y todos los niños, meter la mano ahí. Y mira, cuando un niño mete la mano, ¿verdad? Y quiere agarrar más, se le caen. Si se te caen, ya no son tuyos. pero cuando ese niño agarra ¿cómo se dice? Todos esos juguetes, yo volteo a ver a los demás niños, se quedan así como, ¡ay, yo quiero! Guau. Entonces, son estrategias, ¿verdad? Ahora que estás mencionando de esa estrategia, yo recuerdo algunas que ocupaban en El Salvador, que típico, el que se aprendiera el versículo o cuando se hacían esos juegos bíblicos, Ajá. si tú respondías o respondías la mayor cantidad de preguntas, te iban a dar un premio. El premio era una soda con una galleta, un pan, y eso era el Sí. mundo. Yo me acuerdo, fíjate, una vez, y lo traigo a colación porque en una ocasión yo fui a otra iglesia. Creo que era un servicio fúnebre, pero tenían a los niños en otro lado y estaban en esos juegos bíblicos. Y a mí desde pequeño me gustaban los juegos bíblicos. Y tenía la ventaja, primero, que en casa me enseñaban mis padres la Biblia. No solamente eso, sino que también estudiaba en un colegio cristiano y eso me ayudaba también. Entonces, y las historias que sacaban ya las había estudiado o en casa o en el colegio. Y cuando llegaba, yo sabía bastantes cosas que no sabían los otros niños porque tal vez no tenían esa oportunidad. Algunos que quizás sus padres no eran cristianos, más sin embargo ellos iban a la iglesia. Otros no tenían la dicha tampoco de ir a un colegio cristiano, pero eso me daba un plus a mí. Entonces, y yo respondía y respondía y respondía. Y qué satisfacción sentía aquel día en donde el niño de otra iglesia ganó el premio. ¿Te ganó? No, yo me gané la soda y me gané porque fui a otra iglesia. Entonces, pero son recuerdos que se te vienen y como niño te genera algo. Y a mí me generaba el deseo de aprender aún más de la palabra del Señor. Era como un desafío. Sí. Aprender alabanzas también te ayudaba a, ¿cómo se dice? Aprender de los versos bíblicos. Brother, yo sé muchas cosas de la Biblia que me las aprendí cantando. Exacto. Hasta la fecha yo hay versos que me los sé, pero los tengo que cantar primero para decirlo, ¿verdad? Como el que te estaba diciendo anteriormente. En
en la generación que yo crecí, para nosotros era clásico que todos los domingos te tenías que aprender un verso. Y a veces era Sí, bonito y a veces era tedioso, porque dependiendo del profesor decía, el que no se aprende el verso para la próxima vez no se gana ni un premio. Y tú querías ganarte los premios, ¿me claro. entiendes? O ya sea, Y eran a veces un dulce, ajá. un A mí, caramelo, cualquier yo cosita. coleccionaba los separadores de Biblia, porque es que tenían unos paisajes bien bonitos y un verso bíblico. Y con eso nos tenían a nosotros hooked, porque en aquel entonces te acordás que la Coca-Cola sacaba estampitas de no sé qué para Sí, sí, coleccionar, sí. y que en la iglesia también te pusieran ese challenge y andar intercambiando con los niños. Es bonito eso. Y, pero aprender la palabra ahora no es como prioridad. Fíjate que no, Wow. yo pienso que, Pero no es ajá, prioridad, que aquí voy a lo ujú, mismo, al hincapié a lo que decía anteriormente. ujú, No es prioridad porque los que enseñamos no lo hacemos prioridad ujú. o porque sencillamente los niños no lo quieren aprender. Los niños quieren, fíjate que Ah, hay un acomodamiento. Yo tengo clientes que son musulmanes y yo asumía que todos los musulmanes se sabían el Corán. Yo tengo clientes que son judíos y yo creía que todos los judíos se sabían la Torá, ¿entiendes? Y nosotros criticamos a ciertos hermanos, ¿verdad? Que son cristianos de alguna forma y no se saben la Biblia, ¿va? Nosotros siempre criticamos a los católicos. Ah, los católicos van a la iglesia, pues no se aprenden la Biblia, nosotros sí. Y fíjate que ahora nosotros, los cristianos, hemos entrado en ese acomodamiento. uf. Habla con adultos, Sí, sí, sí. habla con hermanos y hazle preguntas básicas como decir, hermano, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? Porque son 66, ok, pero ¿cuántos? Entonces, y pones a las personas en jaque. Yo pongo a mis amigos en jaque porque yo no es que sé mucho, ¿verdad? Sé las cuestiones básicas porque como estar dando clases de niños te hace leer eso, ¿me entiendes? Pero a veces lo hago para hacerles el challenge a ellos para que volvamos a la A la escritura, escritura, sí, volvamos excelente. a lo básico de la palabra. Fíjate Sí. que con mi esposa nos pusimos a escribir un currículum. Ese es otro tema, mira. En las iglesias, la iglesia cristiana, no tenemos como un sistema. En cada iglesia lo hacen diferente. ¿Qué enseñarle a los niños? ¿Qué se les debe enseñar a los niños, verdad? Entonces, ahora con el internet hay un montón de enseñanzas, ¿verdad? Hay un montón de recursos, sobran. Hay libros y cuestiones así, ¿verdad? Pero cuando yo me fui a hacer una lista de las enseñanzas básicas, clásicas, son como unas 20 o 30, no son muchas. O sea, David y Goliat, Ujú. la historia de Jonás, son historias bíblicas. Adán y Eva, Adán y Eva. Y luego cuando terminas, prácticamente todas esas están en Génesis. sí, Pero, y luego Moisés un poquito. Ahí en Éxodo hay más cosas. En Levítico hay cosas también bien importantes, en sí. números, pero dices, ¿qué le voy a enseñar a los niños? De ahí va. Por ejemplo, una vez me salió a mí, tema, Ruth. ¿Qué le voy a enseñar a un niño de Ruth? Porque la historia de Ruth es más como de amor, ¿me entiendes? Una historia de amor. Pero bueno, digo, ella fue una buena, ¿cómo se dice? Nuera, Nuera. la obediencia, voy a agarrar de ahí. Porque imagínate el verso que me puse, el verso base que venía era el de donde le decía la suegra que se recostara a los pies de Booz. Entonces, ¿qué le Uf. vas a hacer? ¿Cómo le vas a contar toda esa historia, verdad? Hay muchas partes, cosas en la Biblia que son como más difíciles de enseñar. Por ejemplo, cuando yo era niño, a mí me enseñaron Caín y Abel. Pum, le pegó un tastazo en la cabeza y lo mató al hermano. Pero, ok. Pero yo, por ejemplo, ahorita tengo la clase de 3 a 5, ¿me entiendes? Entonces, sí les puedo enseñar ahí de no pelearse, de ser kind, pero si les voy a contar la historia, les tengo que contar que lo mató, ¿me entiendes? Ajá. Eso ya es para niños más Tenés que ver grandes, las edades también, las sí. edades. Entonces, Ujú. todas las historias Mm, de la Biblia, las básicas, no te ajusta como para enseñar un año entero. ¿Me entiendes? Le puedes sí, dar una vuelta, puedes agarrar otros. Por ejemplo, de Jonás, ¿qué puedes enseñar? La obediencia. Y que de la desobediencia tiene consecuencias, ¿ok? Pero hay más ángulos que puedes enseñar de ahí, ¿me entiendes? arrepentimiento, puedes Ah, hablar del enojo. exacto, exacto. Entonces, pero las iglesias, como a veces tiran a los maestros, ¿verdad? Y busca algo.
en internet, ¿verdad? Y enséñale a los niños. Y se puede, si alguien tiene creatividad, pero la mayor parte de nosotros estamos bien ocupados, no hay mucha creatividad, hay el deseo quizás de servir, pero es más fácil, por ejemplo, darle un currículum. Este es lo que vamos a enseñar todo el año. Ahora, con los currículums viene esto, ¿verdad? Que los pastores me van a entender. Por ejemplo, hay unos que son bien extensos, demasiado. O sea, le das a un profesor, ¿va? Y viene con el libro del alumno y el libro del maestro. Ajá. Las conclusiones y todo el desarrollo. Y hay maestros que quieren dar toda la clase así como está ahí. Y está bien difícil, ¿me entiendes? Los niños van de lunes a viernes a la escuela con un montón de materias. Y Mm. nosotros, eh, la escuela dominical, mira cómo le llamamos, escuela dominical. Entonces es como un poquito tedioso ir otro día de la semana a agarrar una enseñanza que va a llevar título, desarrollo, cita bíblica. Cuerpo eh, del mensaje. ay, sí, una prédica entera. Ahora, sí se tiene que como que dar un como sermón, ¿me entiendes? Que la enseñanza se sienta que es como una enseñanza básica que tenga los puntos y que ellos puedan, que se pueda dar de entre 5 a 10 minutos lo más, y que tengan unas actividades o algo, dependiendo de la edad de los niños, ¿verdad? Que tengan una actividad pintar o que les ayude a memorizar. Entonces, con mi esposa nos pusimos a hacer, y yo me puse la meta de decir 100 enseñanzas bíblicas de toda la Biblia. Me metí en esa, ¿va? Ujú. Entonces, y hay libros que me puse a leer todo el libro y digo, Prácticamente 2 años ahí. Sí, ajá, en trimestres, lo hemos hecho en trimestres. Incluso ahorita el que estamos usando ahorita, ya vamos a terminar el segundo año. Fue un poquito difícil, yo le decía, Tú los hiciste, tú los sí, elaboraste. sí, de enseñanzas que ya existen. O sea, ponle, o sea, yo no reinventé la enseñanza de Adán y Eva, esa es la Claro, primera, no, ¿va? no, no. Vamos a empezar Sí, desde sí, sí. Génesis, Adán y Eva, Noé, ¿verdad? Y de ahí viene Abraham y todas las enseñanzas las clásicas, David, pero ya cuando ya te acabas todas esas, vienen otros libros, ¿verdad? Y vienen, por ejemplo, de los profetas menores. El primer año llegamos hasta prácticamente todo el Antiguo, todo el Antiguo Testamento, solo fue el Antiguo Testamento. Y yo dije, pero es que en ninguna clase de todo este año tocamos el Nuevo Testamento y es bien importante por Jesús, pero siempre lo conectábamos con Jesús, ¿me entiendes? Cuando entramos, por ejemplo, al libro de Daniel, Daniel habla de Jesús, ¿me entiendes? Cuando Ezequiel se comió las hojas del libro, El libro. Ajá. ajá, y también cuando, el rollo, ¿verdad? Y cuando una vez vino y hizo una maqueta de la ciudad y todo el mundo viéndolo, ¿va? Es una historia bien bonita. Y después lo hizo pedazos. Y la gente, hey, ¿qué pasó? Así lo va a hacer el Señor si no se arrepiente. O sea, en la manera de predicar del otro día que entró, dice, hizo un hoyo desde su casa y salió, desde una casa y salió en el centro, en medio del parque, algo así. ¿Y para qué hizo eso? O sea, y para llamar la atención de la gente. O sea, pero todas esas cosas que yo aprendí de los profetas menores y mayores, con todos los años que tengo de ser cristiano, las aprendí haciendo estas enseñanzas. Si no es así, no nos ponemos a leer, imagínate. Pero ya la terminamos, ahorita estamos en el Nuevo Testamento, vamos a entrar a las parábolas de Jesús, solo con las parábolas de Jesús. En Salmo, por ejemplo, de Salmo sacamos unas como 8 enseñanzas, de los salmos clásicos, ¿verdad? En paz me acostaré, lámpara es, Jehová es mi Jehová pastor. es mi pastor, son los clásicos que todo niño cristiano tiene que aprender, ¿me entiendes? Y de ahí, incluso de cantares, sacamos un verso. Y de ahí sacamos la enseñanza de O sea que Eclesias, fuiste tomando enseñanza libro a libro. libro a libro. Qué genial. Algunos libros, como te digo, tienen más. En Génesis hay un montón de las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Más que todo en los libros históricos se hace más fácil, Ujú, porque historias, te imaginas cómo puedes hacer, qué puedes hacer. sí. Y ya cuando estás, por ejemplo, en los sapienciales o en los de Ujú. sabiduría, Ajá. ya reflexiones, vas Reflexión. a proverbios, Ujú. algo que lo puedes aplicar a ti. En Proverbios, por ejemplo, yo dije, está la hormiga, ¿verdad? El verso de la hormiga. Sí. Me acuerdo, pusimos también el
hijo, no menosprecies el consejo de tu padre, pero El hijo sabio alegra al padre, ujú, mas el hijo al necio es, es tristeza para su exacto. madre. Todos esos versos Claro. tienen como enseñanza, ¿verdad? Y ahorita está más, es como un poquito menos complicado porque es Jesús. Prácticamente el Nuevo Testamento es los milagros de Jesús, las parábolas de Jesús, así Y desde... la vida de Jesús, ahí tenés para... Ajá, uf. ajá. Lo único que, por ejemplo... Pero mira qué Ujú, curioso lo que tú, ahorita ujú, haciendo un paréntesis de lo que estás mencionando, porque es cierto, yo me recuerdo de las literaturas que nos daban en la ujú. escuela dominical y es cierto, se quedaba bastante corta con la riqueza literaria de la Que Biblia, o tiene sea, toda con la Biblia. tanto que hay. Solamente pensar en Jesús. Ujú, Si es que agarras cada ujú. parte y ahí te puedes estirar muchísimo tiempo. Sí, ¿cuántas enseñanzas puedes sacar de Te vas milagro solo de por lo... milagro, Ajá, sí. solamente. Te vas las enseñanzas que él dijo, el sermón del monte, ahí... Ujú. o- ¿qué? Sí, y fíjate que en los websites donde yo entraba, del Nuevo Testamento, sacaban las clásicas, ¿verdad? Las de el niño de los panes y los peces. eh, a Jesús como que lo daban la enseñanza resumida de Jesús, ¿va? Y la del nacimiento de Jesús. Esa es una que, por ejemplo, Y cuando Jesús bendice a los niños. ajá, dejaba a los niños venir a mí, son las clásicas. Pero hay en Apocalipsis también. Yo digo, ¿cuál voy a sacar de Apocalipsis? Porque no quiero asustar a los niños, ¿verdad? Porque este currículum que estoy haciendo es para niños chiquitos. Ya que Sí. para niños más grandes puedes meter como más cosas, ¿verdad? No sé si creciste cuando eras niño, ¿te recuerdas aquellos libros amarillos que regalaban los testigos de Jehová, creo que eran? Sí. ¿Verdad? Que venían las historias de la Me Biblia. gustaba leerlo. Me gustaba ver los dibujos. Yo me acuerdo todavía. ¿Te recuerdas? Me Ajá. acuerdo de las páginas. Pero a mí me gustaban los de Apocalipsis, cuando salían Las trompetas, las los ángeles. trompetas, los sellos, los ángeles, Ajá. la pelea, la bestia. Ahí estaba pintada. Entonces ya no tenías que imaginártelo, sino que ahí estaba. Hay niños como grandes que ya pueden como aprender esas cosas, ¿verdad? Pero de Apocalipsis, por ejemplo, pintarle al niño la imagen de Jesús resucitado, como lo ve Juan, ¿me entiendes? Como ojos como de fuego, rostro de sol y de que Cristo viene pronto. Esa es la enseñanza básica. Fíjate que una vez unos niños me preguntaron cómo iba a venir Jesús, si ya vino, pero Jesús ya vino, pero va a venir otra vez. ¿Cómo? Y explicarle a un niño se siente bien bonito. Y ahí es donde te digo que tenemos que estar preparados. Ujú, Porque si un niño te está preguntando cómo va a venir Jesús y no ujú. sabes cómo va a venir Jesús, Exacto, exacto. te tienes que Ajá, prepararte, que ese era el punto que te decía anteriormente. O sea, tenemos que tener no solamente la fe y el buen deseo, ujú. sino que tenemos Estar que preparado. preocuparnos por leer las Sagradas Escrituras. Yo, No, Apocalipsis es, de verdad, fíjate, no me había ujú, puesto a pensar ujú, y es cierto, dejamos por un lado tantos libros donde pueden haber enseñanzas tan maravillosas ujú. como la venida de Cristo, la vez Apocalipsis, en los últimos capítulos, viniendo con todo poder y gloria. O sea, Fíjate que hay una frase que las personas la dicen como un poquito despectiva. Dice, yo soy de esa generación donde nos predicaban que Cristo venía, venía y nos hacían miedo. Pero es que ese es el mensaje, Cristo viene pronto, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que yo sí sentía temor de la venida de Dios, pero a mí me enseñaban que Él venía por nosotros, o sea, no me daba miedo, pero yo miraba, yo me acuerdo que nos enseñaban los dibujos de Jesús en el caballo y con una espada y los ángeles, y a mí me gustaba ver eso cuando era niño. Ahora, imagínate con el arte como hay en internet, hacen hasta revistas y todo, o sea, bien elaborada, bien bonita. Pero en aquel entonces era más como sencillito y como te digo, hasta esos libros creo que de los Testigos de Jehová era, me encantaba verlos. Y sí, somos de esa generación donde nos decían, Cristo viene y es lo que tenemos que seguir predicando. Ahora, nosotros le queremos hacer a los niños el evangelio muy light, muy sí, Dios te ama y Él es bueno, solamente ahí, ¿verdad? Pero hay más todavía. Dios claro. es amor y el fuego consumidor también. Y Jesús murió. Por ejemplo, hasta ahorita en esta película que han hecho, es que muchos niños están llorando viendo la escena donde Jesús está crucificado.
¿verdad? En esta película que hicieron los de Angel Studios. Y fíjate que la hicieron bien, o sea, se le ven las manos así, clavadas y todo, pero es raro un niño que los pongan ahora a ver una película normal de la Pasión de Cristo. Bueno, esa está un poquito más extrema, ¿va? Pero la de Son of God o de las clásicas, para nosotros era normal todas las épocas de Semana Santa, Sí, es cierto. ¿verdad? Sí. Yo lo acostumbro así en mi casa. En Semana Santa, este, por cuestión más cultural, va. Yo le decía, hey, miremos algo, está Easter. Aunque no lo practicamos en la iglesia, ¿verdad? Pero en mi caso yo les pongo una película de Jesús, miremosla, aunque sea en esta época. O de vez en cuando, al final del año, miremos una de las viejas o de las nuevas de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar recordándonos, viendo eso Yo me constantemente. acordaba, ahora que haces mención a eso, me recuerdo que en la colonia donde vivíamos, un par de veces llevaron una pantalla, o Pantalla, los sea, americanos hacían eso. una pantalla y toda la gente viendo ahí. Era Y, bonito. y era una manera de hacer Sí. evangelismo de diferente forma, ¿verdad? En mi barrio la ponían, era una sábana, no era ni una sábana ahí amarrada. Entonces, tanto podía ver por aquí, donde estaba el proyector, Como el como otro por lado. atrás, al otro lado. Entonces, y la gente, y daban palomitas y todas esas misiones. Los americanos sembraron bastante el evangelio en esos años. Imagínate, son recuerdos que nosotros tenemos. Sí. Entonces, pero lo que iba es que hay niños que no saben toda la historia de la Biblia. Saben Sansón, por ejemplo, ¿va? Que le andaba pegando a todo el mundo y tenía músculo, pero ¿cuál es el punto de la historia de Sansón, verdad? Este, pero de Jesús, que Jesús nos amaba y todo. Pero hay niños que no saben que Jesús murió. Y fíjate que yo a veces les digo cuando estoy ministrando a Mm. los niños, ¿verdad? Pero así, en niños ya más grandes, les pregunto si hay alguien que quiere recibir a Jesús y levantar la mano. Y una vez dije que Jesús había muerto y un niño me dijo, no, Jesús está vivo. Y yo, sí, pero él murió y resucitó, ¿verdad? No, él no murió, él está vivo. Y mira, delante de todo, como le digo, tienes razón, Jesús está vivo. ¿Quién vive? Cristo. Y cuando- pero el niño no quería creer de que Jesús algún día también murió, porque Mm. lo están cuidando, ¿me Pero entiendes? es lo mismo que tú estabas haciendo mención, que no los exponemos hacia una verdad bíblica. Bíblica, ajá, Ujú. exacto. Y Cristo viene pronto. Y yo cuando les digo a los niños, y la próxima vez que venga, ya no viene como un cordero, viene como un león. Y viene a poner todo en su lugar. Y por más vale que estemos mejor del lado de él, ¿verdad? Entonces los niños se quedan, yo no creo que asusto a los niños. Quiero estar en el lado de Jesús, Ajá. claro. Ahorita fíjate que el approach que yo tengo es diferente porque la clase que nos han dado a mi esposa y a mí en la iglesia es de niños de 3 a 5. Entonces uso más. Wow, eso está bien? Porque fíjate que es bien interesante eso, porque ya que dices, hablas de Ujú, edades, ¿cómo crees que es conveniente hacer una estructura? Y esto hablando porque hay muchas congregaciones que los reúnen en un solo ujú, lugar a todos los niños de todas las edades. sí, Si es posible, dicen de 12 para abajo. sí, ajá. En- ¿Cómo tú consideras que es la mejor manera de enseñarle a los niños? Me refiero a edades. Yo pienso que cuando una iglesia comienza, si no hay más gente y no hay lugar donde tenerlos, sí, tienes que empezar ahí, va. Juntémonos todos, ¿verdad? Y entonces ya la manera de ministrar ahí es diferente, ya es como más como servicio de niños. O sea, haces cantos con todos los niños para que todos puedan participar y luego haces una enseñanza, pero con los niños chiquitos adelante, tratando de que capten, ¿me entiendes? Y luego separas a los grandes. Ahora, cuando ya la iglesia va avanzando, el segundo paso es de dividir a los chiquitos y a los grandes, diría. De los chiquitos son preescolar, ya de 6 para abajo. De 3 y 5 es preescolar, pero ya como de 6 7 para abajo, todavía con los niños chiquitos y los grandes. Próximo paso es dividirlos ya como ha sido siempre, ¿verdad? Lo óptimo es tener preescolar, ¿verdad? Preescolar, hablemos de edades para Ujú. que las Preescolar es personas de 3 a 5 de porque esos 3 a niños 5. apenas van a ir al kinder. Ujú. Muchos niños en la iglesia es donde aprenden a compartir. Antes de, antes de ir al kinder, en la iglesia es donde aprenden a llevar su lunch,
o su galletita, o que los juguetes que están ahí no son de ellos. Mm. Que cuando se vayan no van a llorar, ¿me entiendes? Ahí van a aprender. O a compartir, ¿verdad? Que si hay un columpio, tienen que esperar su turno. Que si hay sillas y de ahí a limpiar, con nosotros están aprendiendo. Luego va la edad de primero a segundo grado, más o menos, que es como de 6 a 8, ¿verdad? Y de ahí viene de 9 11 que es la edad de middle school, ¿verdad? Y luego los prejuveniles. Ya Ujú. con ellos ya las pláticas son diferentes, ya no a pintar. ¿Y qué edades en tu experiencia has sentido que son las más difíciles? Las más difíciles son los chiquitos y los grandes. Mm. Los de en medio, como te digo, en esa ventana es donde los maestros pueden ser más creativos, ¿verdad? Porque pueden hablar de muchos temas, ¿va? Más abiertos, porque los niños ya saben los números, ya saben los colores, ya hablan, ya entienden porque están yendo a la escuela y ya están acostumbrados a hacer tareas, a escribir, o sea, puede ser muy creativo ahí y le llevas como una actividad y la pueden armar. Los prejuveniles son un poquito difíciles, creo que ahí es donde tenés que meter gente que sea como que les tenga ese amor a los jóvenes. Ujú. La gente que trabaja con jóvenes son buenos para prejuveniles porque vienen de ahí, ¿me entiendes? Y entonces saben que esos muchachos están pasando por tentaciones de drogas, ¿verdad? Porque eso ya está Mm. entrando ya de la edad de middle school, high school, divorcio de los papás, y ellos ya entienden cuando los papás pelean, los chiquitos más o menos, ¿verdad? Ellos ya entienden si se van a divorciar, o ya están viviendo uno en una casa, otro en otra casa, o sea, tienen rollos ya de la vida real difíciles, ya están lidiando con su apariencia. Sí. Entonces los temas que vas a tocar ahí son más extremos, ¿verdad? Y la edad de los chiquitos lo que tienen es esto, ¿va? Que tú tienes un varoncito Sí, chiquito, sí, ¿verdad? sí. Entonces, se les puede enseñar desde bebés. Yo admiro, hay un ministerio brasileño que yo sigo, que a los bebés los ponen y les cantan canciones, pero ponen a una persona por bebé. O sea, tienen bastante gente ahí, ¿me entiendes? Y los ponen a jugar y todo. Eso sí está un poco difícil, ¿verdad? Y cambiar Mm. pañales, eso está difícil, ¿verdad? Y llorar, ¿verdad? Pero ya de 3 a 5 ya los niños se supone que ya están aprendiendo a pedir ir al baño, ¿verdad? Ujú. Eh, para que lo acepten en un kinder es así. Ya, por ejemplo, tienen que tener su rutina. Yo, como no es lo mismo dar una clase que dar un show, ¿verdad? Yo cuando doy un show es alegría Sí, sí, sí. ¿verdad? Y entretenimiento y una enseñanza y ponerlos a jugar, pero ya una clase no, tienes que tener una rutina, especialmente con los chiquitos, la misma rutina siempre. Sí. Es, llegan, ponen su mochila, ¿verdad? Lo que traen, y si un niño no lleva lunch, tienes que estar preparado también, ¿verdad? Y las alergias, tienes que tener todos esos cuidados, ¿verdad? Entonces llegan y lo que quieran comer pueden comer en ese momento o jugar mientras van llegando los otros niños. No puedes hacer la clase todavía. Luego de que ya tuvieron su momento de jugar, ¿verdad? Entonces es donde tomas un break, clean up, les tienen que enseñar a los niños a clean up. Algunos ahí van a aprender. Recoger todos los juguetes, poner todo de regreso y hacer la clase. La clase, usualmente en una iglesia, entre la alabanza y la prédica, son 2 horas, ¿verdad? Son 2 horas. Hay iglesias que llevan a los niños durante la prédica, ¿verdad? Entonces solo tienes 1 hora. Ahí como que un poquito más fácil, ¿verdad? Ujú. Pero a nosotros como nos llevan los niños ya en la alabanza, son 2 horas que tenemos que... Entonces, que jueguen, tomen lunch y luego hacemos la enseñanza. Antes de la enseñanza lo que yo hago es, los pongo a cantar a los niños. Las mismas canciones de siempre. Esta lucecita tiene que brillar. Y La luego clásica, las ¿verdad? clásicas. Alabaré. Alabaré, alaba. Y la de yo tengo un amigo Ajá. que me... Y con pantomimas, porque con los chiquitos tiene que ser... yo no era bueno para eso, pero gracias a mi esposa se inventa ahí y hacerle así, así, bajar, subir. Cristo me ama, la Biblia dice así. ¿Me entiendes? Esa me la inventamos, mira, se la voy a enseñar. Ya sea rápida o lenta. La puedes cantar lenta, así. Cristo, ¿dónde está Dios? Arriba. Entonces levanten la mano. Cristo, ¿dónde estoy yo? Aquí, ¿verdad?
Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así, pa. Ahora vamos a hacerlo rápido. Entonces les ponemos una pista ahí y los ponemos a saltar. Cristo me ama, la Biblia, y freeze. La Biblia dice así, pa, pa. Y ese es bien fácil, les encanta a los niños porque a ponerlos a brincar a cansar, ¿me entiendes? Sí, sí, Unas sí. cuantas alabanzas. Tenemos una canción que es de tomarnos de las manos y acercarse. Bueno, eh, ya cuando ya están cansados, entonces ahora sentarse, ¿verdad? Los Ujú, sentamos en un lugar y les damos la lección. Entonces ujú. a veces con una maqueta o con una Ok, marioneta. te voy a Ujú, agarrar a quemarropa. ujú, Así. ajá. Danos una lección como la que le das a esos niños. Bueno, para eso tengo que ponerme el sombrero. Dale, No, dale, sombrero, dale. no, ese es un show. Bueno, por ejemplo, hace... Hazlo como que estás dando, porque Ok, algunas personas quizás nos están escuchando, me gustaría saber cómo lo hacen. ok. Por ejemplo, hay una alabanza que cantamos a los niños, ¿verdad? La que le estaba cantando ahorita. Esta lucecita tiene que brillar. Esta lucecita tiene que brillar. Pero en la pantomima se hace así. Brillará, brillará, brillará. Entonces, ¿dónde brilla? Aquí, aquí y aquí. Ahora, la vamos a volver a cantar otra vez en inglés. This little light of mine. Se las canto así en inglés y en español, pero les explico. Aquí va a simbolizar la casa. ¿Dónde brilla? Aquí, ¿verdad? Y Mm, aquí va a simbolizar la escuela, ¿verdad? Y aquí es everywhere, en todos lados. Ahora, le voy a dar un premio ahorita. Le voy a dar que meta la mano aquí y todo lo que saque va a ser de él, al que me diga de qué habla la canción. Entonces, va de una luz, ¿verdad? Bien hecho. Ahora, ¿quién es la luz? ¿Qué es la luz? ¿O quién es la luz? Y los niños, allá, aquí. No, ¿quién es la luz? A ver, Jesús, va a decir un niño. Te ganaste, ¿verdad? Entonces, ahora, hay niños, ¿verdad? No aquí, espero que no aquí, que la luz, enséñame la luz, es así, ¿verdad? La tienen en el corazón, pero la esconden, ¿verdad? Aquí, en la escuela, nadie sabe que son cristianos porque esconden esa luz. Y, o en la casa. A veces hay niños que se portan bien en la escuela, pero en la casa se portan bien mal. A la profesora sí le hacen caso, a la mamá no. Hay niños que es al revés. En la casa se portan bien, son unos angelitos, pero en la escuela andan haciendo desastre, se andan portando muy mal. Y otros niños en Roblox es donde se portan mal, ¿verdad? Los niños más grandes, ¿verdad? Pero ahora, vamos a hacer la canción otra vez. Así. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Así. This little light of mine, I'm gonna let it shine. En inglés y en español. Y se la repito unas 4 veces. Ahora, a ver, enséñame la luz. Entonces todos los niños le hacen así, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Dios es grande o es pequeño? Grande, dicen los niños. ¿Es grande o es pequeño? Te estoy preguntando a Oh, ti. grande, grande. Grande. Pero ¿y cómo lo voy a meter aquí si es tan grande? ¿Cómo lo voy a meter en el corazón? Entonces los dejo en jaque, ¿verdad? Entonces Dios es grande, grande y también se puede hacer pequeño como para estar en el corazón. Dios está en todos lados, ¿verdad? Porque los niños te preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? Y Sí, hay que contestarle. Pero ahorita Dios va a estar aquí en el corazón, ¿verdad? Pero no solamente se va a quedar ahí. Tenemos que hacer lo que brille, ¿verdad? Entonces háganle así. Esta lucecita tiene que brillar. Y recuerden, brillará, brillará, brillará. En todo. Es un poquito más raro que un hombre lo haga. Es más fácil cuando no, no, lo hace, no. lo hace un personaje o lo hace una hermana, ¿verdad? Ajá. Cuando yo lo hago en los shows, eh, uso, uso, uso estos trajes, me he visto, este, porque como me están invitando, ¿verdad? Los niños esperan ver a alguien diferente, no a otro hermano de ahí, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. En la clase que yo doy, soy normal, soy el El profesor, el profesor, el profesor, típico. sí, normal. O sea, me comporto así, gracias a Dios, como mi esposa es como la maestra de carrusel de niños. Así es la maestra bien La maestra nice. Jimena. Ajá, ¿te acuerdas de la maestra? Así es Sí. mi esposa.
Mi esposa es así, bien cariñosa con ellos y suavecita para hablar y los niños la oyen. Yo soy como, ella es good cop, yo soy bad cop. Entonces, yo soy, cuando teníamos, en la otra iglesia donde estábamos, teníamos niños de todas las edades, teníamos que enseñar, no teníamos más gente, ahí tenía que ser bad cop. Entonces, yo era el que ponía el orden, ¿me entiendes? También daba enseñanza, pero trataba de que mi esposa diera la enseñanza. Yo lo que hacía era, daba los premios, hacía los cantos, y de ahí mientras ella daba la enseñanza, yo cuidaba a los niños, ¿me entiendes? Siéntete bien, no tires el chicle y eso, ¿verdad? Pero ahorita con estos niños que tenemos, como son más chiquitos, entonces nos dedicamos los dos, ¿verdad? Y a la hora de, por ejemplo, ir al baño, hay que llevar a los varoncitos, ¿verdad? Entonces voy yo, ¿verdad? Y hay ujieres siempre ahí. Y a la hora que ella tiene que ir con las niñas, ella las lleva al baño. Y usualmente tenemos alguien que nos ayuda en la clase. Es muy importante porque con niños chiquitos es diferente, Sí. ¿me entiendes? Eso es algo que tienen que tener como los pastores, ¿verdad? Que usualmente los que se apuntan para ayudantes son los adolescentes que no quieren estar en el culto. No está del todo mal, ¿verdad? Por eso ellos están escapando, porque muchos de ellos terminan realmente encontrando su llamado ahí, ¿verdad? Pero es bueno tener ayudas extras, ¿verdad? Y ahí empezarles a enseñar a ellos también, si están interesados. Pero esa es más o menos una, una clase. Una clase es más como formal, ¿verdad? Y siempre es bueno conectarlo con una canción. Yo trato de... Interesante, cuando están en esas edades. Sí, fíjate que Sí. en el currículum que nosotros tenemos, que nosotros escribimos, es bien sencillo. Por ejemplo, para un trimestre lleva así. El tema de la enseñanza, ¿verdad? El verso bíblico y el objetivo. El objetivo, por ejemplo, de esta enseñanza, ¿va? Que el niño aprenda que tiene que dar un buen testimonio en todos lados, ¿verdad? Y que tiene que portarse bien y ser una persona de ejemplo, ¿verdad? Eh, y también de que si nos lo ha estado haciendo, Dios lo puede perdonar y puede comenzar desde ahora. ¿Ok? Ideas. Lo otro es ideas. ¿Qué ideas puede hacer? Puede, para enseñarle al niño puede hacer, nosotros hicimos un, un dibujo de un foco con ojos y todo eso, amarillo, pero le pusimos una máscara negra. Entonces, cuando está apagado, solo se ven los ojos así nada más y Ujú. está en negro. Y cuando se lo quitas estaba encendido. Entonces, hay luces que están apagadas y otras que están encendidas. Por darte un ejemplo. Sí, sí. También puedes tener una plática entre ideas, ¿verdad? Decirle, eh, enséñame dónde están las luces. Aquí, ¿verdad? Y cómo se apagan las luces, porque los niños tenés que decir básico, con un interruptor, ¿verdad? ¿Cuántas luces tienes en tu casa? ¿De qué colores? ¿Me entiendes? Solo para tener pláticas, porque los niños, yo en mi cuarto tengo una lámpara y es de Spider-Man. Empieza la plática, ¿va? Sin desviarte mucho, ¿va? Sí, sí, sí. Porque hay niños que, Te pero, sacan rápido de... ajá, te saca. Pero al tener una conversación conectas con los niños. Ujú. Porque hay niños que están pensando en su lámpara de Spider-Man. Yo también yo tengo y que no sé qué. ¿Y qué pasa si aprieto este botón? Se apaga la luz. Entonces ya puedes tener una conversación. Luego, entonces, objetivo, recursos y... No, no, perdón. Ideas y recursos. Recursos, yo usualmente lo que agrego ahí es un link para algún lugar donde haya o un dibujo o un craft o una enseñanza ya hecha. Yo uso de diferentes websites, ¿verdad? Y lo último, una canción, ¿verdad? Por ejemplo, con esta alabanza, con esta enseñanza, iría esta lucecita. O puede ser otra canción, ¿verdad? Que sean de las clásicas. Y se puede repetir. Por ejemplo, yo tengo un amigo que me ama, cada vez que se enseña algo del amor de Dios, siempre ponemos esa, ¿me entiendes? Y estarla repitiendo. Ujú. Esta canción de la lucecita, mi esposa me dijo, ya tenemos que darle un break, man. Y le digo, a nosotros nos aburre, pero los niños nos ven a nosotros 1 o 2 veces al mes y no son los mismos niños a veces. Exacto. Entonces, Sí. nosotros es de repetirla.
Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. La misma, ¿me entiendes? Esas no aburren. No, ni a los niños. Y aunque le escuchen una y otra vez, porque mi hijo es así. Ujú. Él te dice, papi, callo, Ajá. que no le hizo caso y quiere que se la cante. Y que se la pongas. Sí, entonces, y se la canto o se la pongo, Ajá. pero al rato otra vez, papi, callo, que se la repita otra Sí. vez. Cuando ellos se Entonces, pegan de un capítulo de un cartoon o algo, lo ven over and over, la misma película, el mismo video. y la ventaja es que mientras más se lo dice, Ujú. más le queda en su memoria. Más se lo memoriza. Sí, Ajá. eso me he fijado con mi hijo. Ahora que tengo esa dicha, ese privilegio, veo cómo él va aprendiendo y él te puede contar las historias. Le decís que te cuente la historia de Goliat y Ujú. de David y él te la dice. Ajá. Él te No le cuenta entiende. y te dice río, piedras, 5, Wow. que se la tiró y ¡pum! Cayó, dice. Le Entonces, enseñaste con el libro. Se sí, acuerda las sí, imágenes. sí, sí. No Entonces, sabe explicar. claro, él está pequeño porque todavía no tiene 2 años, Ujú. Oh, pero wow. sí, pero él te va diciendo lo que él se acuerda. Y algo que he visto es que soy bien intencional con las alabanzas, por ejemplo, que pongo en el vehículo. Ujú. Antes Sí, sí, sí. escuchaba mucho clásico porque a él le gusta el violín, él te identifica como los instrumentos, Ujú. pero al transicionarlo a canciones, soy intencional en las canciones que le Sí. escucha. Por ejemplo, imagínate que un niño de su edad puede decir la palabra compasivo Ujú. y tú le preguntas, ¿quién es compasivo? Ujú. Y él te dice, Dios. Dios, wow. Porque hay una alabanza que hemos encontrado que ¿Qué dice, es eso? sed pues compasivos. Ujú. Y entonces que le dice, Enriquece. hay que ser compasivos como vuestro Padre Ujú. también es Ujú. compasivo. Entonces son cosas que le van marcando, se las van aprendiendo, pero que llevan un mensaje. Y Ujú. trato también de que la música que él escucha sea bíblica. Ujú. Porque lo que mencionábamos desde un inicio, que muchas cosas que aprendimos, las aprendimos en alabanzas, Ujú. o en coritos, en Ujú. cancioncitas, pero que todas llevaban Ujú. esa dinámica de hacerte hincapié en apreciar la Ujú. palabra del Sí. Señor. ¿Te acordás? Los libros de la ley son Son 5, 5, son son 5. 5. Y te puedes los libros de la ley. Ajá. Si alguien te dice, ¿cuáles son los libros de la ley? Ajá. ¿Qué se te viene a la mente? Ajá. Esa alabanza. Igual, yo Ajá. recuerdo la primera vez que participé en un drama cuando estaba en parvularia, Ujú. en kinder. Me acuerdo que fue en un drama de la creación. Ujú. Y yo me puedo la cancioncita de la creación. Y Ok. desde ahí, y yo me aprendí también qué sucedió en cada día de la creación. Por Ok. eso, a veces ahora que estoy grande, adulto y estoy predicando, Ujú. yo mientras estoy hablando de la creación me estoy acordando de la canción. Te recuerdo, ajá. En el En el primer primer día, día ajá. hizo Dios. Y Ajá. claro que como a niños se la Sí. ponía en el primer día hizo la luz Ujú. brillar. Ujú. Claro, ya uno lo va Ujú. poniendo Dios y dijo Dios sea la luz, ¿verdad? Ujú. En el segundo ya Ujú. empezás así. Y, y son cosas que te marcan, que Sí. te quedan, pero que ves que no hay edad Ujú. para aprender. O sea, Ujú. uno no puede decir es muy pequeño, él no puede aprender porque es muy chiquito. Ujú. No, se puede. Se Y qué puede. bendición escuchar que Dios te ha dado este ministerio Ujú. y que Dios te siga bendiciendo a ti, a Ujú. tu esposa y que le siga dando creatividad, porque Ujú. yo sé que haces muchas cosas. Ujú. Veo que tienes cosas ahí que nos puedes enseñar Sí. también. Te voy a hacer un Porque resumen. una cosa de Ujú. esas para un niño es como, "Ih, no gastaste mucho", porque esa es No. la cosa. A veces Ujú. se piensa, no, no vamos a invertir tanto en los niños. Es que, ¿para qué vamos a gastar si los niños no lo aprecian, no lo valoran? Una cosita de esa se Bien la puede llevar sencilla. el niño y te va a decir, Ujú. "Ih". Sí. Fíjate que eh, yo aprendí, creo que con un libro. Siempre les hago el ojito aquí, ¿no? Y le dibujo una sonrisa. Y se los doy así a los niños. Ajá. Los hago delante de ellos para que ellos lo vean. Le digo, enséñame tus ojos. Y se lo dibujo. Ajá. Tienen ojos bien bonitos. Pero, Ajá. sean pequeños o sean grandes. Yo solo sabía hacer el perro y la espada. La espada trato de no hacerla hasta el final porque Se dan duro ahí también. sí, mira, la primera vez la hice durante la clase, no funcionó. Mi esposa siempre me dice, la vamos a hacer al final porque sean duros. Y tengo que poner reglas, no pegar en la cabeza, en la cara, solo del cuello para abajo, ¿verdad? Entonces, y le gusta mucho, por ejemplo, a un teenager,
les hago cosas como esta, mira. Esta es una, esta es Una eh, tortuguita. una tortuguita. Si ves, tiene la sonrisa ahí, ¿ves? Sí, sí, sí. Es un truco como para hacerla. Ya, te quiero enseñar cómo queda. Ahora sí aparece tortuguita. Y te la puedes llevar así, en la mano. Oh, wow, Ajá, qué genial. ajá. Pero la razón por la que yo hago esto es porque se necesitan más ministerios evangelísticos. Sí. Tú estabas hablando sobre Castillo, creo que era Castillo del Rey, o No otro hablé ministerio. específicamente de ese ministerio, Ajá. pero ellos hacen Pero ellos mucho, hacían así muchísimo. Sí, dramas, sí, sí, sí. puppets, Sí, hacían de sí, sí. todo. Y aquí en el área, fíjate que por lo menos aquí en Maryland no hay tantos ministerios de niños, que ahí, pues, basado en mi experiencia, ¿verdad? Yo les podía dar unas recomendaciones si hay alguien que quiere aventarse o emprender en esto, ¿verdad? Fíjense que cuando yo no estaba casado, cuando yo era soltero, disponía como más de tiempo. Pasaba tan ocupado que me contrataban para fiestas. Y como yo estaba acostumbrado a hacer esto gratis, ¿verdad? Porque lo hacía para las iglesias. Entonces, habían veces que me daban ofrenda, habían veces que no. Empecé a recibir ofrendas porque un pastor me dijo, hermano, hay poca gente que hace lo que usted está haciendo y yo quiero que usted invierta. Unos hermanos de Virginia siempre me invitaban y me decían, ven otra vez, pero ya había cantado las mismas canciones, el mismo show, ¿y ahora qué hago? Invéntate otro. Entonces, gracias a que ellos Wow. Te hicieron. ajá, ¿y ahora qué hago? Digo, me hice el show de David y Goliat, los días de la creación con ellos, tuve que inventar diferente, ¿verdad? Entonces, porque iba una vez o dos veces al año. Entonces, esas iglesias me ayudaron mucho a inventar cosas, a crecer. Una de las cosas que yo hacía siempre era el perro y la espada. Después tuve que aprender la flor. Y con esos tres hago balloons. Después, cuando me empezaron a contratar ya como para fiestas o iglesias americanas que querían que hiciera, tuve que aprender más. Como el dinosaurio, el gatito, un helicóptero y cosas así La como tortuguita. la tortuguita, ajá, se la aprendí en YouTube, ¿verdad? Esta es mi versión, ¿verdad? Tuve que el osito y otras cosas, hay unos que hasta se me han olvidado, pero cuando los niños me lo piden, tengo que ponerme a inventar. Pero lo que iba es que yo me puse a hacer estas cosas porque me empezaban a inventar a campañas de niños. Recuerdo que una vez un pastor aquí de Glen Burnie me invitó a su iglesia, pero no me dijo que iba a ser enfrente de toda la iglesia. Entonces, este, ¿cree que lo puede hacer ahí, aquí? Sí. Entonces yo llamé a todos los niños enfrente y hice el show como lo hago siempre, ¿verdad? Solo con los niños, pero viendo a los papás. Entonces tuve que echarme unos chistes ahí, como para hacer reír a los grandes. Y fue bonito. Y me puse a comprar e inventar más cosas, ¿me entiendes? Sería bueno que aquí en el área se levantaran más personas, no solamente que enseñen en iglesias, sino que hagan eventos infantiles, ¿me entiendes? Hay gente que tiene mucha creatividad para hacer puppets. Me acuerdo que aquí invitaban desde Florida a un ministerio que se llamaba Soldaditos y los traían desde Florida para acá. Mm. Y aquí hay personas que tienen ese talento porque yo he ido a iglesias donde me invitan a mí y las cosas que ellos hacen están bien bonitas. O sea, ponte que voy a una campaña, hacen los puppets y todo y luego voy yo y digo, hey, pero lo que ellos hicieron está bien bonito. Entonces, se necesitan más ministerios así evangelísticos para niños que puedan atender eventos de iglesias, campamentos. Y cuando las iglesias tienen un evento así de la iglesia, el aniversario, siempre quieren hacer algo especial para los niños. Entonces, se necesitan personas así. El primer personaje que yo inventé se llamaba DJ Pipo y era un payaso. Es un consejo que les doy. Los payasos no funcionan. Primero, porque uno tiene que ser chistoso. Segundo, los payasos no le gustan a los niños. ¿Ok? Sí, no. Solo a los grandes. El make-up tiene que ser profesional. Pero yo no lo recomiendo porque también a algunos pastores no les gusta, a los niños no les gusta. Tiene que ser algo bien que lo sepan hacer. ¿Me entiendes? Cuando a uno lo invitan a un evento, los niños esperan ver un personaje, ¿verdad? No a cualquier persona. Sí, no un pastor Exacto. predicándole. Ajá, exacto. Ellos esperan ver imaginación, juegos, globos, cuestiones así. Ujú.
Pero yo les voy a ir a dar una enseñanza. Solo que para Claro. meterle la enseñanza, tengo que también Captar su atención. captar su atención. No quería usar la palabra entretenimiento, pero también hago un poco de entretenimiento, ¿verdad? Entonces, eso ya es un show. Lo que yo hago es, eh, lo estructuro así para darle la idea a alguien, ¿verdad? Llego con canciones primero, ¿verdad? Porque eso ayuda a conectar. Luego, en medio de las canciones hago juegos para darles regalos a los niños. Y luego que ya tengo captada la atención, ya me respetan, ya me quieren, Ujú. lo siento y les doy la enseñanza. La enseñanza también tiene que ser algo creativo, ¿me entiendes? Yo me acuerdo cuando hacía la de David y Goliat, yo conseguí una máscara inmensa. Entonces busco al niño más chiquito de todos y le pongo esa máscara. Entonces es un Goliat, mini Goliat, y busco a David, el niño más alto, al revés, va, Ajá. y le pongo unos zapatos, entonces los pongo como al revés, va. Pues dicen los niños, no, Goliat era grande. Sí, pero espiritualmente, ¿quién era más grande? Y así va. Entonces, Ah, ¿y por qué? Porque le tenemos que tirar pelotas. Entonces pongo a todos los niños, ¿quién quiere darle a Goliat? Entonces me visto yo con esa y todos los niños, se hace un gran relajo, pero se acuerdan de esa enseñanza. claro, claro, ¿Entiendes? claro. Le cuento la historia y hablo la aplicación para un niño, que es vencer ese gigante, ¿verdad? Que puede ser la preocupación de que su papá se van a divorciar, de que alguien está enfermo, ellos están enfermos, o creen que no van a pasar el grado. Alguna preocupación normales que tiene un niño, ¿me Sí, sí, entiendes? sí. Sus Y, frustraciones. y Ajá. los despido con un globo. Ya terminamos, todos los niños se llevan un globo, hacen fila y ese es mi show. Esa no es una clase, es un show. Claro, O claro. sea, yo llego solo a alegría, una Sí. enseñanza. Los que se quedan con todos los rollos son los maestros de esa iglesia. Ajá. Que debo decir, hay muchas iglesias que están haciendo un buen trabajo. Sí, no, definitivamente. Hay algunas que están haciendo una excelente labor Ujú, y, y gracias a Dios ujú, por esas personas, por esos que invierten ujú. en los niños, Sí. porque muchas veces como se hacen énfasis en, oh, vamos a hacer esto para el templo, vamos a hacer Ujú, esto otro para el templo, sí, o vamos a hacer tal evento para ujú, determinadas personas, y todos adultos, pero ujú, pensar en los niños, estás hablando en una generación sí, que puede ser la que lleve la antorcha hasta otro lugar donde nosotros quizás no la pudimos llevar. ujú. Entonces es buenísimo invertir en ellos y de verdad ha sido un gusto tenerte, que Dios te siga bendiciendo, dándote esa creatividad. Y también imagínate si alguna persona quiere contactarte de aquí del área metropolitana, estamos hablando en el área de Washington, Ujú, D.C., o no sé ujú. si tal vez un pastor de otro país también quisiera tener alguno, quizás ideas o hablar Ujú. contigo de repente. Creo que se pueden conectar conmigo y yo Sí, le con facilito mucho gusto. tu número de teléfono o algo así para que se conecten. Ya shows privados ya no hago, Sí, sí. ni cumpleaños. A veces de amistad hago cosas así porque quieren contratar a alguien cristiano, ¿verdad? Sí. Pero eventos como evangelísticos, campamentos, esas cosas sí las Sí, hago. me refiero a esa parte. O sea, si Y alguien que no quisiera... solamente para Ujú. niños, sino lo que he estado haciendo últimamente es dar talleres para maestros, ¿verdad? Ese era lo siguiente que iba a decir, Ujú, justamente. O sea, si tal vez los pastores quizá también quisieran preparar a su equipo de maestros, porque como digo, a veces solo él tiene la ujú, buena voluntad, venga, ujú, y no se les instruye, ujú, porque hay una carencia grande en ese aspecto, ujú, que vienen personas con ese buen deseo de servir, ujú, pero no se les guía, no se les ujú. dice cómo, no se les da un poquito de esa didáctica que Ajá. tienen que usar también como maestros. Herramientas. Correcto, Herramientas. herramienta. Entonces, fuera bueno que de repente se puedan conectar contigo y tú puedes dar algunas ideas también a ellos. Sí, según lo que mi experiencia eh, les podría compartir cómo estamos haciendo nosotros para lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado, ¿verdad? Y también es dependiendo la necesidad de cada iglesia, Correcto, ¿verdad? Y los recursos y las personas que tengan disponibles, así se puede hacer un programa, ¿verdad? perfecto. Ujú, Elías, Dios te bendiga. Muchas gracias por este tiempo. ujú, Yo sé que ha sido de bendición. Y gracias a ustedes también que ujú, están acá en Postura Bíblica. Que el Señor te bendiga, bendiga amén, tu ministerio, te siga amén, dando ideas creativas para amén, poder seguir llegando a esos corazones, a amén. esta nueva generación que también tiene que conocer a Dios, Así para es. que no seamos como lo que pasó en la época de Josué. Dice que después de muerto Josué,
Hubieron se levantó generaciones. una generación que no conoció a Dios. Y no queremos que eso pase en nuestra Así generación, es. que hayan más personas como tú, Elías, que Amén. se enfoquen también en los niños. Y esto nos motiva a todos, también como padres, Ujú, porque no podemos dejar a un lado esa paternidad y ese rol que tenemos que hacer en ujú. casa, porque a veces decimos, en la iglesia le enseñan a los niños, en la escuela Sí, dominical. O sea, encargamos a otras personas lo que Dios nos ha dado como responsabilidad a ujú, nosotros. sí. Debemos de hacer la labor también de inculcar el Evangelio a nuestros hijos, el Evangelio dárselos a conocer como es Amén. y presentarles que el Señor les ama y que a pesar de que ellos están pequeños, decimos, no entienden. Ellos Sí. entienden, ellos comprenden, tal vez no al 100% o como lo hace un adulto, Ujú, pero sí ellos van aprendiendo, van agarrando ideas y eso es de mucha bendición para ellos. Así que así es. también les motivamos a ustedes, padres de familia, que inviertan tiempo en sus hijos, Ujú, enseñándoles la palabra del Señor, orando con ellos, enseñarle una cita bíblica. ujú, Eso es bonito. sí. Mira, mi padre me desafiaba a aprender de la Biblia Ujú, y a veces era como una alternativa que me daban para no ser castigado. mm, Yo sé que sí, eso alguien puede decir, ujú, oh, bueno, entonces no es tan bueno porque se estaba librando. No, ujú, pero a mí me motivaba. sí, Y a veces eran, no es que cuando me lo merecía ujú, iba a hacer su trabajo, su labor, ujú, pero a veces me decía, hijo, si tú te aprendes esta parte de la Biblia, yo te voy a dar esto. Me ofrecía algo. ujú, Y yo así me aprendí tantas cosas. ujú. Me aprendía versos de la Biblia, me aprendía, por ejemplo, una que tengo bien presente porque la cantidad fue buena, Ujú. Se fue bien. que me aprendiera las tribus de Israel de Las 12. acuerdo Ujú. a al libro de Apocalipsis. Mm, La tribu de Judá, donde habla ajá, de los señalados, Judá, ajá, Rubén, Gad, ujú, Aser, Neftalí, Manasés, ujú. Simeón, Leví, Sacar, Saulón, José y Benjamín, de acuerdo a Apocalipsis, Ok, me lo aprendí por eso. Mi padre me motivaba. claro. Entonces, y, y como digo, es algo bonito que invirtamos tiempo en nuestros hijos y no dejemos de hacerlo. Quisiera que dieras las últimas palabras también y motivar a alguien que tiene también este deseo, Ujú, que les deje unas palabras de alguien que ha ujú, vivido y que va a pasar desafíos. Me imagino que has pasado muchos desafíos también personales, sí, pero sigues sirviéndole a estos niños que son de mucha bendición. sí. El mundo no le da break a los niños. Mm, Y el mundo tiene todos los recursos y todo disponible para que los niños se pierdan. Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés nació, estaban matando a los niños. Antes cuando Jesús vino al mundo, estaban matando a los niños. Entonces, el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar, y los niños son más fáciles de llegarles, ¿verdad? Y nosotros, como la iglesia, no nos podemos quedar solo viendo lo que va a pasar con esta generación y decir, ¿verdad? No, esta generación está perdida. No, o mm, sea, esta generación son de nosotros, son nuestros niños. Me gusta que los japoneses dicen que allá, cuando ven un niño en la calle o hay un niño de un vecino, entre ellos, para ellos, esos niños son de todos ellos. O sea, que un adulto puede venir y regañar a un niño y decirle, no hagas eso. O poner a un niño que haga algo y lo va a respetar porque son una comunidad, ¿me entiendes? Nosotros, la iglesia, tenemos que ver no solamente a nuestros niños que están en la iglesia, sino a todos los niños, como eh, esas almas que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Entonces, tenemos el recurso más fuerte que el mundo no tiene, que es la presencia de Dios, amén. ¿verdad? Un niño se puede olvidar quizás un verso bíblico, ¿verdad? Quizás no lo memorizan todo, quizás no se prenden todo, bien como es la historia de Goliat y David, ¿verdad? Tal vez hasta un niño va a estar pensando que Goliat era chiquito porque yo le di ese mal ejemplo, pero nunca se van a olvidar el toque de Dios, Sí, ¿verdad? Y para que Dios tenga un encuentro con un niño, puede ser un momento de oración, puede ser una canción, puede ser una enseñanza de que lo desafió. Y muchas veces esos niños en la casa no los abrazan, no les dicen que son bonitos, ¿verdad? Que son queridos. Y en la iglesia nosotros nos ha mandado el Señor a que les enseñemos a ellos que así como Dios los creó, ¿verdad? Así los ama Dios, físicamente y espiritualmente, todos. Entonces, es nuestra responsabilidad. Sí, los papás tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? También para educar, pero nosotros, la iglesia, los líderes, somos los que le tenemos que
enseñar a los niños qué es lo que dice Dios en la Biblia, porque ellos todavía no lo van a ir a leer solos. Nosotros les tenemos que decir que Dios los creó así, que Dios los ama y que Dios va a estar ahí siempre para ellos. So, si tú te vas a dar cuenta de todas las enseñanzas de la Biblia, ¿qué es lo básico que un niño tiene que aprender, verdad? Son los mismos valores de siempre. Es que Dios los ama, que Cristo viene pronto, que tenemos que honrar a nuestros padres y querer a los demás, ¿verdad? Querernos a nosotros mismos y querer a los demás, el mandamiento, ¿verdad? Entonces, no descuidemos a esta generación. Justo cuando estabas diciendo eso, de que pasaron generaciones que no conocieron del Dios vivo, imagínate. Este, es bien importante que por lo menos los que Dios nos ha dado cerca sepan de Jesús, sepan de que Dios los ama. Ya más adelante, si alguien los desafía en la universidad, en la vida, los desafía, ellos se van a acordar, Sí, se van a acordar. Y nosotros posiblemente vamos a ser las únicas personas que les vamos a hablar a los niños de Cristo, ¿verdad? Entonces no desaprovechemos cualquier oportunidad, cualquier cosa que podamos hacer para ellos. Hay maestros que con solo agarrar un libro y darles unas crayolas y ponerlos a pintar, que quizás no es mucho, pero solo el gesto de decirles, ven, yo te voy a enseñar, ¿verdad? Y de decirles que los queremos. Hay que decirle a los niños que los queremos, ¿verdad? Y que no solamente Dios los ama, sino nosotros también los queremos. Y que son buenos niños, ¿verdad? Que a veces cuando se portan mal, Dios se pone triste, ¿verdad? Porque esa no es la identidad de ellos. Entonces, el mundo, como repito, no está desaprovechando el tiempo. cierto. Tiene todo dispuesto ahí, sustancias para ellos, ¿verdad? En las gasolineras, otros niños andan ahí en la escuela, tienen cosas que no tienen que ver en el internet, ¿verdad? Están a la disposición de ellos en las tabletas, ¿verdad? Entonces, para agarrar sus mentes, agarrar también su cuerpo, ¿verdad? Porque media vez un niño prueba una sustancia, es bien difícil sacarlo de ahí, ¿me entiendes? Sí, Media vez un niño tiene una mala de esas experiencias y nosotros tenemos que llegar a esa edad, ahorita que están en esa ventana que pueden recibir todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, y tratar de ser pacientes, ¿verdad? Porque los niños son niños, se van a portar mal a veces, sí. van a pelear en la iglesia a veces. Pero yo recuerdo, para terminar, ¿verdad? De que con mi hermano una de las razones por las cuales no queríamos ir a la iglesia es que nos gustaba las enseñanzas, nos gustaba la música de la iglesia, nos gustaba lo que nos daban en la iglesia, pero habían unos hermanos que nos jalaban las orejas. Mm, Entonces, eso, en aquel entonces se hacía así. Quizás ahora Yo, nadie le yo va a vi uno de pegar, esos todavía, ¿verdad? sí. Todavía pasé por eso. Pero hay veces hay hermanos que no son tan kind con los niños. Entonces, imagínense si en la escuela son estrictos, en la casa son estrictos, y llegan a la iglesia y nosotros también los vamos a estar regañando por todo. Sí, Es como decirle no a un niño que no toque ahí algo de la iglesia que es para todos, ¿me entiendes? Especialmente en el salón de clase. Los niños tienen que sentir como que esa es su casa también, ¿me entiendes? Es la casa de Dios. Todos somos hermanos y a querernos. Todos esos valores los niños muchas veces no lo van a aprender en la casa, ¿verdad? Porque los papás, no en todas las familias son los más amorosos y seguramente no lo van a aprender en la escuela. Y si aprenden en la escuela algo parecido va a ser negativo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos los valores en la Biblia más correctos. amén. Uno de los valores para terminar, que yo les enseño a los niños, que no es lo mismo que en el mundo, es la regla de oro. ¿Qué es lo que dice el mundo? No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? En cambio, Jesús no dijo así. Dijo, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, ¿verdad? Entonces, los valores que nosotros tenemos son superiores, porque son los valores que dejó el Señor Jesús. Las enseñanzas son más poderosas. Imagínate, en el mundo te dicen, no le hagas a nadie nada. Así, ¿verdad? Es más fácil decir, no hagas nada, ¿verdad? No le hagas Ujú. ni mal ni bien, pero decirle, haz el bien,
¿verdad? Haz lo que quieres que te hagan a ti, aún a tus enemigos, aún a los que no te quieren. Esos son los valores que nosotros les enseñamos a los niños superiores. Les animo de nuevo, por favor, si tienes en tu corazón levantar un ministerio de niños, levántate y empieza poco a poco, ¿verdad? Aprender cosas o inventar. La cuestión es en las iglesias también. No dejen pasar esas oportunidades de aniversarios, campañas, para hacer otra vez puppets, para hacer, qué sé yo, un mural, ¿no? Dramas de niños, ya eso se está perdiendo en las iglesias. No, no perdamos eso. Excelente, muchas gracias. Gracias, Elías. Repito, Dios te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y te haga también, como te dije anteriormente, una persona que te dé aún más ideas creativas para poder seguir sirviendo a esta generación que tanto lo necesita. Gracias por estar en Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar y ahora con nuestro amigo y amado Elías Rivera. Y ha sido un privilegio haber compartido con ustedes. Dios les bendiga. Chao.